Listo. Nuevamente, saludos con cada uno de ustedes. En el día de hoy ya estamos en la semana número 14. Ya estamos ya por culminar el ciclo. Nos falta una semana más y nos enlazamos para rendir las evaluaciones finales como habíamos quedado en el cronograma. Entonces, respecto a la semana número 14, nosotros vamos a analizar el tema correspondiente a las cinco fuerzas de Michael Porter, ¿sí? O de Porter, en lo cual nosotros ya habíamos también mandado a investigar un poquito sobre el tema, ¿sí? Entonces, para nosotros arrancar con este tema, nosotros vamos a mencionar las cinco fuerzas de Porter, ¿sí? La primera es la intensidad, ¿sí? Rivalidad de los competidores actuales. La segunda es la amenaza de entrada de nuevos participantes. La tercera es amenaza de productos sustitutos. La cuarta es poder de negociación de los proveedores. Y la quinta es el poder de negociación de los compradores. Dentro de la rivalidad, ¿no es cierto?, de los competidores actuales, nosotros nos hacemos igualmente, nos planteamos preguntas, como cuántos competidores tengo, cómo es la intensidad de rivalidad entre todos los competidores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los costos fijos son altos, si crece la industria, si existe obviamente diferenciación de productos, si hay equilibrio entre competidores, si los costos de salida son muy altos, barreras emocionales o gubernamentales, y si el costo en cambio de los compradores también es alto, ¿no es cierto? Esto tenemos nosotros dentro de la rivalidad de los competidores actuales. Sí, podríamos decir estas características, acorde a las preguntas que nos realizamos también. Dentro de la segunda fuerza de Michael Porter, que es la amenaza de nuevos participantes, tenemos también características como si hay economías de escala, si los productos son estandarizados, sí, si es poca la diferenciación entre ellos, si el producto fácilmente es copiable, si se requiere de baja de inversión, ¿cierto? Si hay alta identificación con la marca, en este caso, sí, y si el negocio necesita acceso a una última tecnología, estar totalmente actualizados, sí, acorde a las tecnologías que nosotros tenemos, pero de la misma manera darles un uso adecuado a las mismas. En este caso, como habíamos nosotros ya avanzado en el proyecto final que tenemos, ¿no es cierto?, de emprendimiento, ustedes se pudieron dar cuenta que un poco de estas características que vamos analizando, acorde a las cinco fuerzas de Michael Porter, hemos puesto también en práctica dentro del proyecto. Por ejemplo, si hay una gran identificación de la marca, donde nosotros realizamos el plan de negocio, ¿no es cierto? Entonces, por eso que igualmente yo les hice leer a cada uno de ustedes los proyectos para que se vayan dando cuenta, ¿sí? Que todo tiene relación, que todo es un proceso, una secuencia, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta. Ya, continuamos. Dentro de la tercera fuerza de Michael Porter, ¿no es cierto? Tenemos la amenaza de productos sustitutos. ¿A qué se refiere esto? Igual tenemos características como si hay alta disponibilidad de sustitutos cercanos, ¿no es cierto? Si hay alta agresividad de los productos sustitutos, si existe un alto costo cambio del comprador, si el cliente está acostumbrado a nuestro producto que ofrecemos, ¿no es cierto?, dentro del mercado, y si hay una alta relación entre el valor y el precio del producto sustituto. Ejemplos, como habíamos mencionado, ¿no? Si nosotros no tenemos para recibir estas clases virtuales un ordenador o un computador, un producto sustituto, ¿cuál puede ser para cumplir esa necesidad de recibir clases? Un celular, ¿no es cierto? O una tablet, ejemplo. Sí, entonces ahí nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, si hay una alta relación entre el valor y el precio sustituto. Entonces nosotros podemos ver si el computador es más caro, si la tablet o el celular están al mismo precio, etcétera. Pero nos cumple la misma función para nosotros poder recibir las clases. Sí, está claro, ¿no es cierto? Ya. Como cuarta fuerza de Porter, nosotros tenemos poder de negociación de los compradores. Sí, igualmente tenemos características como si hay pocos compradores de importancia, ¿no es cierto? Si hay muchos sustitutos del producto, sí, sí, si hay alto costo
cambio de los compradores. Si mi producto, más que todo, influye en la cantidad de los productos de los compradores para obviamente satisfacer esas necesidades. Sí, si tengo posibilidades de integrarme hacia adelante, en este caso, ¿no es cierto? Y si obviamente mi comprador se puede integrar hacia atrás también. Entonces, es un poder de negociación que nosotros debemos tener y cumplir con cada uno de los compradores. En este caso, ¿cuáles son los compradores? Los demandantes, sí, nuestros clientes. Ya, y como quinta fuerza de deporte tenemos poder negociación de los proveedores. ¿A qué se refiere esto? Si los proveedores obviamente pueden integrarse hacia adelante, existen características como si existe disponibilidad de sustitutos para los productos de mis proveedores. Ujú. Perdón, si tengo también posibilidades de integrarme hacia atrás también, ¿no es cierto? Y si existe un alto costo de cambio de mis proveedores actuales. Y si mis proveedores obviamente también influyen mucho en la calidad de mi producto, ya que eso es muy fundamental. Como hemos dicho, a veces, ¿no es cierto?, hemos mencionado o hemos escuchado, a veces comprar algo barato, ¿no es cierto? Siempre mantenernos en un punto de equilibrio en donde el producto sea, como sabemos decir, bueno, bonito y barato, sí, pero que cumpla esa necesidad que nosotros estamos buscando, que es lo más fundamental. Entonces, por eso es muy importante que debe influir mucho en la calidad de del producto, del servicio que nosotros vamos a ofrecer a nuestros clientes. Sí, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Qué investigaron ustedes acerca de las fuerzas de Michael Porter? ¿Alguien, una pequeña lectura? Les escucho. ¿Cuáles son? ¿Investigaron? Les escucho o les pregunto. Erika. Bueno, yo investigué y me salió que la primera era poder de clientes, la segunda amenaza de nuevos competidores, la tercera poder del proveedor, la cuarta amenaza de productos sustitutos y la quinta rivalidad competitiva. Ya, ¿qué más? Obviamente es lo mismo que estamos nosotros mencionando, ¿no es cierto? A veces encontramos de diferente manera, pero decir lo mismo. ¿Qué más investigan? Solo Erika investigó. Anita, ¿qué investigamos sobre las cinco cosas de Michael Porter? Yo investigué, a mí me salió las competencias, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los clientes, amenaza de productos, servicios, sustitutos y barreras de entrada. Ya. ¿Qué investigamos sobre cada uno de ellos? Alguien que ha investigado. Ya, bueno, aquí como datos, un ratito, Erika, perdón. Como datos importantes aquí tenemos, ¿cierto? Que no todas las fuerzas obviamente son igualmente importantes, que no todos los factores son igualmente importantes, ni todos están en se podría decir, en la lista, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta las tendencias futuras también. Enlazarnos al futuro, siempre estar innovando, estar actualizados. Y hay que ver que muchas veces es mejor crear alianzas que competir. Sí, esto nos menciona como datos importantes según las fuerzas de Michael Porter. Sí, entonces, ¿qué más nosotros podemos analizar, obviamente? Verán, dentro de las cinco fuerzas de Michael Porter, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la pregunta? Aquí estemos de una manera resumida nada más, pero vamos a explicar cada una de ellas. Obviamente, cualquier negocio a lo largo de su existencia debe analizar su competitividad, ¿sí? Que es lo más importante dentro del mercado, tanto en el momento en el que se lanza como cuando se crea un nuevo proyecto, ¿sí? O se quiere entrar en un nuevo mercado en este caso.
Todo este análisis y medición de la competitividad se puede utilizar a través de las llamadas cinco fuerzas de Porter, ¿sí? O de Michael Porter. Entonces, por ejemplo, la primera, como habíamos mencionado, amenaza de nuevos competidores, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Cuando un posible competidor entra en un mercado, entonces antes, obviamente, ha debido superar una serie de obstáculos, ¿no es cierto? Como la normativa aplicable, los canales de distribución, los costes, etcétera. Entonces, en este sentido, cuanto más fácil le resulte sobreponerse a estas posibles dificultades para entrar en el mercado, más importante será la amenaza que representa para nuestra propia empresa o para tu propia empresa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el mercado de la venta al por menor de café, eh, buen día, un ejemplo, ¿no? Las barreras de entrada por lo general son reducidas, por lo que empresas como Starbucks, ¿no es cierto?, deben analizar, obviamente, de manera continua el mercado y actualizar sus precios y las ofertas que hacen a sus clientes. Sí, sí está claro. Preguntas. Ya. Entonces, como nosotros, como otra fuerza de Michael Porter, habíamos mencionado también la rivalidad entre competidores existentes. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Pueden tomar apunte también. En cambio, esta fuerza nos dice que la competitividad de una empresa se reduce cuanto mayor sea el número de organizaciones que ofrece productos, ¿cierto? Y servicios similares en el mercado. Por ejemplo, si tomamos como referencia a Amazon, que todos conocemos, esta compañía tiene varios competidores, ¿no es cierto? Con Alibaba, si han escuchado, ¿no es cierto? Ya, entonces, o el Corte Inglés, ya, pero son diferentes, ¿sí? Entonces, de ahí gran parte de su éxito en el mercado. ¿Por qué? Por ejemplo, el Corte Inglés, desde sus inicios se ha centrado en la venta física, ¿no es cierto? Obviamente que produce más costos debido al alquiler de los inmuebles y tiene menos presencia en el mercado digital. Sin embargo, Amazon es el líder en el comercio electrónico, ¿no es cierto? Y se está obviamente introduciendo en el negocio físico también. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas obviamente que viven en Estados Unidos, que es de ahí donde nace esta empresa, que es Amazon, obviamente hacen sus pedidos mediante un correo electrónico, yo qué sé, o mediante un chat, y obviamente le dan la dirección, su ubicación y los dejan. Sí, bueno, aquí en cambio de un país a otro, obviamente tiene una diferencia de tiempo en llegar lo que nosotros pedimos y también un costo más alto que estar en la misma ciudad donde se encuentra esta empresa. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces, a eso nosotros nos referimos con la rivalidad entre competidores existentes, para ser un poquito más claros. Entonces, como cuarto, tercera fuerza de Porter que habíamos mencionado, amenaza de productos o servicios sustitutos, ¿no es cierto? ¿A qué vuelta se refiere esta amenaza? A que cuando en el mercado existen productos con una buena relación calidad-precio o con un costo reducido, estos obviamente pueden sustituir a otros, por lo que la rentabilidad de un negocio se va a ver afectada, obviamente. Ejemplo, Erika solo vende tablets y Adrián vende celulares y ellos necesitan para recibir las clases virtuales. Entonces, donde Adrián los precios están sumamente elevados y donde Erika los precios están más bajos, pero cumplen la misma función, donde obviamente van a adquirir el producto, donde sí, a eso se refiere. Sí, ya, entonces por eso estamos mencionando. Entonces, por ejemplo, el uso generalizado en las empresas de la videoconferencia, como les acabo de mencionar, ¿cierto? Ha sido un sustituto de los viajes de negocios en este caso. Ya, entonces a eso es lo que nosotros nos referimos con la amenaza de productos y servicios sustitutos, ¿no es cierto? Sí, ya. Como cuarta fuerza, deporte, tenemos el poder de negociación del proveedor, ¿no es cierto? De los proveedores. Esto, en cambio, nos dice que todas las empresas dependen de numerosos proveedores, sí, pero estos últimos pueden obviamente suponer una amenaza, sí, para la rentabilidad, obviamente, de las organizaciones o de las empresas en algunos casos. ¿Por qué? Porque si tienen el monopolio de la industria, por ejemplo, Microsoft, que todos conocemos, ¿cierto? Tiene prácticamente un monopolio de los sistemas operativos, de todos los ordenadores, de todas las computadoras, ¿no es cierto? Lo que afecta a los fabricantes de ordenadores en este caso. ¿Por qué? Porque eso es mediante licencias. ¿Y quién tiene esas licencias? Es Microsoft. Sí, hablando de Windows y todo lo demás. Entonces, si las empresas se enfrentan a un costo elevado cuando quieren cambiar de proveedor, obviamente si los proveedores pueden entrar en el mercado como un participante más, sí, para evitar estos riesgos es posible tomar varias medidas, como
aumentar el número de proveedores, crear alianzas a largo plazo o fabricar de manera directa la materia prima. Sí, ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No. Ya, sí está claro, ¿no? Ya, y como quinta fuerza de portero, nosotros habíamos mencionado, ¿cierto? Como ustedes investigaron, que nos dijo a conocer a Anita o Erika también, que a veces encontramos en diferentes, ¿cómo les digo? Con diferentes palabras, ¿no es cierto? O descripciones, pero es lo mismo. Entonces, el poder de negociación del cliente o poder de negociación con los clientes. Sí, ya que es lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que obviamente la rentabilidad de la empresa también puede verse afectada. Sí, si los clientes se asocian entre ellos para obtener una mejor calidad. Entonces, en productos o servicios, obviamente, para acordar que un precio máximo, con el fin de evitar que esta situación afecte a un negocio. Se puede tomar algunas medidas como las siguientes, en este caso, crear una propuesta de valor que diferencie obviamente a la empresa de sus competidores, aumenta la calidad de los productos o servicios, incrementar el gasto en las campañas de marketing para hacer visible la diferenciación, ¿sí? Y también un buen ejemplo, en este caso, es IKEA, una marca, ¿no es cierto? Ya que en el ámbito de la venta de muebles, ¿no es cierto?, tiene que hacer frente al hecho que obviamente de los clientes tienen a su disposición muchas opciones para comprar muebles, entonces tanto a nivel mundial como local. Sin embargo, IKEA, ya, o hagámosle dentro del Ecuador, muebles, digamos, me refiero a muebles de sala, comedor, etcétera, Coliña, ¿no es cierto? Ya, se han escuchado. Entonces, diferencia del resto en diversos aspectos, como un inmobiliario, ¿no es cierto? Obviamente de diseño a un precio accesible, accesible más que todo, ¿cierto? Y la democratización, obviamente, de la compra de muebles, la automatización de los costos, del transporte y el enfoque. Entonces, también eso influye mucho al momento de adquirir un producto porque están brindando todos esos beneficios. Y obviamente de ley le van a incluir dentro del transporte, pero así son las promociones, así es el marketing. Sí, entonces obviamente Erika quiere yo que sea un juego de comedor y le dice, bueno, por la adquisición del juego de comedor, el transporte será gratis a su domicilio, perdón, al momento de la entrega. Pero obviamente ya debe estar incorporado ahí el precio, ¿sí o no? Sí, sino que son obviamente estrategias de marketing, nada más, como habíamos puesto nosotros de ejemplo, una de las grandes empresas que es KFC. Nosotros cuando vamos a adquirir un producto en KFC nos llama la atención, como siempre les digo, ¿por qué? Porque los precios están 5,99 y por ese centavo que está ahí ya nos llama la atención, 5,99 como que no fuera nada, ¿no? Pero pongámosle un centavo más y es $1. Ya, sí o no, pero es la visión que nosotros tenemos al momento de ir a adquirir esos productos, porque es la estrategia de marketing, entonces eso nos llama la atención. Sí, ya, entonces, esas son estrategias en las cuales atrae, ¿no es cierto?, a la que los clientes compren y adquieran los diferentes productos o servicios para cumplir obviamente cada una de las necesidades de los mismos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros debemos aplicar el modelo de las cinco fuerzas de Porter a una empresa o a un negocio o a un emprendimiento? Bueno, aunque cada empresa, como ustedes saben, o lo que ustedes están realizando, por ejemplo, hay proyectos muy buenos, como por ejemplo el carro que están elaborando a través de panel solar, ¿no es cierto? Sí, ¿qué más estamos elaborando? Llaveros, chocolate, no me acuerdo, artesanal me parece que era, y otro más que no me acuerdo muy bien, lámparas me parece que era, ¿cierto? Ya, entonces son esos cuatro productos, son diferentes, entonces una empresa diferente, ¿por qué? Porque ustedes ya le dieron un nombre a su empresa, ¿no es cierto? Y tienen, ustedes ven que es diferente, el logotipo es diferente y en sí el producto mismo es diferente. Entonces, obviamente, cada empresa, como les digo, cada organización va a ser distinta. Entonces, hay una serie de pasos que pueden, obviamente, seguir para implementar el modelo de las cinco fuerzas de Potter. Sí, como por ejemplo, definir la misión, ¿sí? La visión, perdón, misión y valores de la empresa, ¿sí? Eso también habíamos estudiado nosotros. Entonces, la definición de estos tres elementos es base para crear una estrategia basada en las cinco fuerzas de Potter, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de Disney, ¿no es cierto? Ellos tienen la misión, tienen la visión y sus valores. Entonces, obviamente, o para que sea más entendible, tomémosle en este caso que todos conocemos una marca de ropa Nike, ya, que todos conocemos. Entonces, la misión y visión son los siguientes, por ejemplo, Nike, en misión, adelantarse a la moda, ¿no es cierto? Y crear diseños nuevos, así como ofrecer productos a un precio acorde a la calidad. La visión,
Comercialización, hay que servir a la comercialización y distribución de prendas, ¿no es cierto?, de vestir, que pueden llegar a cualquier lugar en que haya un nicho de clientes, en este caso, ¿sí? Y los valores, obviamente, orientación al resultado, implicación, superación, honestidad, trabajo en equipo, NAI, un ejemplo, ¿ya? Sí, entonces, fijar objetivos también es fundamental, ¿sí? Porque hay que pensar qué nosotros queremos conseguir con la aplicación de las cinco fuerzas de Potter, como por ejemplo aumentar la cuota de mercado en un cierto porcentaje en un plazo de, que se dio de un año, de 6 meses, no obstante, ¿no es cierto? Entonces más adelante tendremos que comparar obviamente los objetivos y así establecer los resultados obtenidos para hacer modificaciones en las acciones tomadas con el fin de alcanzar estas metas, nuestros objetivos, nuestros propósitos en base a nuestra empresa. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué es la estrategia? ¿Cómo nosotros creamos la estrategia? Obviamente, una vez que hayamos establecido nuestros objetivos, ¿no es cierto? Llega un momento de fijar las acciones, en este caso, que formen parte de nuestra estrategia. Para ello podemos hacer lo siguiente, pueden tomar apuntes también. Analizar el mercado, ¿sí? Estudiar las barreras de entrada, determinar la relación que tenemos con nuestros proveedores, y averiguar cómo reaccionarían nuestros clientes. La primera, analizar el mercado. Obviamente vamos a comparar los precios y la calidad de los productos, así como la tecnología que utilizan nuestros competidores. Sí, estudiar las barreras de entrada en el mercado, ya sean legales, tecnológicas o de cualquier otro tipo. Y determinar la relación que tenemos con nuestros proveedores, obviamente en base a las materias primas, a la mano de obra, al costo, ¿no es cierto? Entonces nosotros en base a eso podremos cambiar también proveedores o hacer también correlación con los mismos, como habíamos explicado anteriormente. Y la otra es averiguar cómo nosotros reaccionaríamos con nuestros clientes. Obviamente, ante un ajuste, esto se refiere en el precio de nuestros productos o servicios, entonces también deberemos analizar a nuestros clientes para ver su tendencia a buscar y encontrar sustitutos a nuestros productos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo podemos ver o como pueden ver ustedes, cualquier empresario se encuentra ante el reto, en este caso, perdón, continuo, de que su negocio se adapte a las circunstancias, ¿no es cierto? Supere las posibilidades en base a las dificultades que vayan encontrando, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, la formación a lo largo de la vida profesional de cualquier persona es esencial para adquirir, obviamente, las habilidades y herramientas más que todo necesarias para diseñar estrategias que permitan conservar la rentabilidad de nuestro negocio. Sí, entonces con este propósito de ayudar al progreso, ¿no es cierto?, de las personas, obviamente superar los desafíos que presenta la cuarta, en este caso, revolución industrial, ¿sí? Y crecer de manera inclusiva y sostenible, mantenidos en ese punto de equilibrio, analizando siempre la oferta y la demanda también de nuestros productos y de nuestros servicios. Entonces, es muy importante, si buscamos seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente, hay que consultar, obviamente, analizar y estudiar cada una de las estrategias más adecuadas, ¿sí? Y estar en constante innovación y cambios para nosotros poder sostenernos dentro de un equilibrio que siempre vaya a la consecución de resultados positivos en beneficio de nuestra organización o de nuestra empresa, ¿sí? Buscando siempre el bien común de todos, no el individualismo, sino el bien común de todos. Entonces, a esto se refiere en sí un poquito de una manera más resumida lo que es las fuerzas de las cinco fuerzas de Michael Porter que habíamos quedado en explicar porque es un tema muy fundamental en los cuales les va a servir a ustedes para la formación de su carrera, que es la administración de empresas, en cada uno de los ciclos que vayan ustedes estudiando. Entonces, por eso era muy importante. Y como último tema, nosotros vamos a ver la próxima semana y la última semana, que sería la semana 15 la cadena de valor. Sí, y con eso terminaríamos. Hasta aquí alguna pregunta o algo que no haya entendido. No, ingeniero, ninguna pregunta. ¿Sí está claro? Todo. Ya, sí está claro. Entonces, por favor, también ya está la tarea en la plataforma Vea, correspondiente a la semana número 15. Están los videos de apoyo, tanto el video asincrónico como sincrónico, y también están estas diapositivas en las cuales ustedes pueden también ayudarse, ¿sí? Para elaborar la tarea y para también adquirir más conocimiento sobre este tema. Entonces, chicos, muchas gracias.